buenas tardes, bienvenidos. Vamos a empezar el culto cantando el número 223. Glorificaremos al Señor. Glorificaremos al Señor por su muerte en la cruz. De la tumba Él se levantó, gloria al Salvador Jesús. Por 40 días regresó, a los suyos se mostró. A sus seguidores dio la paz y en las nubes ascendió. Victorioso nuestro Rey, exaltado Redentor, en el cielo reina en majestad, el glorioso Salvador. Aleluya, Cristo el Señor, al Cordero nuestra luz. El Mesías vive, el yo soy, Rey de Reyes es Jesús. Amén. Vamos a abrir en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este día. Gracias por Cristo. Gracias por la resurrección. En este tiempo de Semana Santa, reconocemos, Padre, de verdad, lo que Cristo hizo con nosotros. Y queremos celebrar, queremos reconocerlo y queremos glorificarte en todo este tiempo, Padre. Recibe nuestra adoración, lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 224, Al Cristo vivo sirvo. Al Cristo vivo sirvo y en el mundo está. Y aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor, y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está, y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijar cristianos, hoy himnos entonar, eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar. El mundo pecador, no hay otro tan amante como el Señor. Él vive
mi amante redentor. Él vive, me imparte salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Amén. Bienvenidos a la casa de Dios. Un gozo verles. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Y vamos a ver el versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29. La palabra de Dios nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Repito en favor del pueblo. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, por tu presencia. Pedimos, Padre, que tú nos enseñas, tú nos predicas, que podemos estar dispuestos de recibir todo lo que tú tienes y glorificarte en nuestras vidas. Gracias por Cristo. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues aquí vemos que Juan Bautista declara a Jesucristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado. Interesante, el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquí está describiendo la vida y muerte de Jesucristo como el Cordero sacrificial de la Pascua. Si vamos a Éxodo 12, Éxodo capítulo 12, y miramos a los versículos 3 al 13, aquí nos relata exactamente a qué se está refiriendo. Aquí en Éxodo capítulo 12, queremos ver los versículos 3 al 13. Éxodo 12, empezando en el versículo 3. Nos dice: hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómase cada uno un cordero, según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre los 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego.
su cabeza con sus piernas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto e heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiriera la tierra de Egipto. Aquí debemos notar, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Aquí vemos la historia del sacrificio de la Pascua judía. Vemos que Dios, el sacrificio, se interpone entre el ángel de muerte y el pueblo de Israel, para que ninguno de los de Israel muriera, pero todos los de Egipto, pues murieron, los primogénitos, hasta de las bestias. Pero aquí vemos que Dios se interpone entre el ángel de muerte e Israel. Interesante, ¿no? Y realmente por eso se celebra la Pascua judía hasta hoy en día. Pero debemos enfocarnos en el sacrificio. El Cordero de Dios. Aquí lo vemos. Sacrificaron un cordero para cada familia. ¿Y qué apunta eso? Pues apunta a Dios. Dios mismo, que se hizo sacrificio por nuestros pecados. Realmente el sacrificio de un cordero no solamente se observaba en la Pascua judía, sino tengo 17 otros eventos en el cual el sacrificio de un cordero se necesitaba. Es interesante. Y voy a repasar, no sé si voy a leer todos, pero dependiendo del tiempo. Vamos a Éxodo 29, 38. Éxodo capítulo 29, y queremos ver el versículo 38 al 41. Éxodo 29, 38 al 41 dice: esto es lo que ofrecieras sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas. Y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. La pregunta es, este sacrificio de estos 2 corderos, ¿a qué menudo pasaba? ¿Cuánto tiempo pasaba esto?
Pues lo que nos está diciendo, el sacrificio era diario. Diario. A la mañana y en la tarde sacrificaban un cordero. Interesante. ¿Por qué? Porque era un señal, señalando a Cristo, al Mesías que venía, para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. Por eso Juan Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado. Israel lo estaba viendo constante, de mañana, de tarde. ¿Cuánto más? Pues vamos con la segunda. En Números 28, los versículos 9 al 10. Números 28, versículos 9 al 10 nos dice, mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. El punto es, lo del diario, en los días de reposo, era doblado. Así que eran 2 corderos en la mañana el sacrificio y 2 de la tarde. Interesante, ¿no? Así que en el día de reposo que era dedicado a Señor, doblemente señalado por el sacrificio, señalando a Cristo. Vamos con el tercero. En Números 28:11. Aquí dice un versículo más. Dice, al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Otra vez, aquí vemos que 7 corderos son ofrecidos en sacrificio. ¿Cuándo? Pues cada mes. Cada nueva luna o mensualmente 7 corderos sacrificados. ¿Para qué? Para señalar, y 7 es el número para completo. Un sacrificio completo para todo un mes. Interesante, ¿no? Y los israelitas están viendo esto constantemente. Aparte de los otros animales inocentes, los corderos inocentes muriendo constantemente. Vamos con la cuarta. En Números 29, 1 al 2. Aquí nos dice, en el 7º mes, el primer del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de servicios haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Así que aquí vemos en la fiesta de las trompetas, el sacrificio de ¿cuántos? 7 corderos otra vez. En todas las fiestas. Imagínense que así hacen esto aquí en el 15. Todos lo mirarán constantemente, ¿verdad? Todos estarían pues bombardeados con eso. Y el significado, podrían pensar, sí, el Mesías viene para quitar nuestros pecados. Interesante, ¿no? Cada fiesta. ¿Cuál es la siguiente? Pues vamos a Números 29, 7 y 8. Dice, en el
10 de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Aquí otra vez vemos el sacrificio para el día de la expiación. Expiación significa el pago por los pecados. Y eso apunta a Cristo otra vez. Vamos a ver aquí también en Números 29, 12 al 13. Aquí dice, también a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de servicio haréis, y celebrarás fiesta solemne a Jehová por 7 días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de un año. Y esto es adicional de lo diario, adicional en el día de reposo. Wow, esos son bastantes animales. No quiero que nadie sale de aquí diciendo, pues los israelitas eran crueles. Dios es cruel. No, todo esto era una enseñanza para señalar la venida de Dios mismo para salvarnos de nuestros pecados, limpiarnos de nuestros pecados. Y esto estaba en la mente constante de los israelitas. Pues, digo eso, pero cuando él llegó le negaron. Vamos a seguir con y esa era la fiesta de los tabernáculos, para que sepan. Vamos con la séptima instante en el cual sacrificios de corderos. Vamos a Levítico 23. Levítico 23. Levítico capítulo 23, si queremos los versículos 18 al 20. Aquí nos dice, y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con sus ofrendas y sus libaciones, ofrecida encendida de olor grato a Jehová. Ofreceréis además un macho cabrillo por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Así que aquí vemos otro sacrificio más. Y este es para la fiesta de Pentecostés. Todos los sacrificios son un poquito diferentes, pero siempre el cordero. Múltiples de corderos. Cordero tras cordero. Es interesante cuando ya Cristo vino, eso paró. Sí, vamos con la octava. Y no vamos a leer todo Levítico 7 para esto, pero ahí habla de el sacrificio de la dedicación del tabernáculo. Así que no nada más de constante cada día los sacrificios del cordero se hacía y doblado el sábado y más que eso en los eventos de las fiestas y eventos especiales. Pero aquí vemos en la dedicación del tabernáculo, un edificio.
sacrificios de corderos. La novena, Levítico 9. Vamos a Levítico 9 y vemos al versículo 3 y 9. ¿Para qué más se sacrificaba a los corderos? Pues aquí en Levítico 9, en el versículo 3 y 9. Aquí 3 nos dice: y a los hijos de Israel hablaréis diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año, sin defecto, para holocausto. ¿Para qué? Versículo 9. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él... quiero 8, perdón. Y podemos leer el 9, pero 8. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación era por él. Lo mató para él mismo. Y el 9 dice: y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y mojó su dedo en la sangre y lo puso sobre los cuernos del altar y derramó el resto. Pues en otro era en la oreja también. Pero no hemos llegado a esa. Pero aquí vemos que el sacrificio del cordero también era para la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. ¿Qué más? Vamos a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29. Primera de Crónicas, capítulo 29. ...29, 21... Aquí dice: y sacrificaron víctimas a Jehová, y ofrecieron a Jehová holocausto al día siguiente, 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. ¿Cuántos corderos? Más de 1000. Con todos los otros animalitos, 1000. Todo para señalar, ¿qué? A Cristo, el que realmente quita los pecados, el Mesías que quita el pecado. Pero ¿qué era el evento aquí? Pues si lees el contexto ahí, mirarás que era para la coronación de Salomón. Imagínense, 1000, más de 1000 ovejas. El punto es, estaban sacrificando los corderos para los siervos de Dios, para consagrarles al trabajo. Interesante, ¿no? También para el tabernáculo. En Segunda de Crónicas, capítulo 29, Segunda de Crónicas, capítulo 29, en el versículo 21, aquí dice: y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos, 7 machos cabríos para la expiación por el reino y por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Aquí otra vez corderos, muchos corderos, 7. ¿Para qué? Pues esto era para la purificación del templo. ¿Qué más? Pues vamos a Segunda de Crónicas 35. Segunda de Crónicas, capítulo 35, versículo 7. Aquí dice: y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número
de 30,000 y 3,000 bueyes y todo para la Pascua, para todos los que se hallaron presentes. De la hacienda del rey. Así que Josías, el rey, dio a todos ovejas. ¿Cuántas ovejas? 30,000. Wow, mucha sangre, ¿no? Decimos, esos pobres animalitos. Hoy en día en las protestas estarían como locos sobre eso. Pero con solo un hombre ya eso se acabó. Jesucristo. Dios mismo vino y se encarnó. Él era el sacrificio señalado por todos estos sacrificios. Podemos ir a Levítico 12:6. Levítico capítulo 12, versículo 6. Aquí dice, y ahí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas y la primicia de vuestras vacas y de vuestras ovejas. ¿Perdón? No era... estoy en Deuteronomio. Aunque ahí habla de lo mismo. No se puede escapar. Esto era constante para los israelitas. Déjame llegar a Levítico. Pero imagínense cómo es que caímos en lo mismo, nada más ahí en Deuteronomio, ¿verdad? Quiero Levítico 12, ¿verdad? 6. Ya estoy llegando. No quiere que llegue. Ok. Levítico 12:6 dice, cuando los días de su purificación fueron cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto, y una palomino y una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Así que no nada más era constante el diario y los sábados y las fiestas y los eventos como coronación y todo eso. Cuando una mujer dio a luz a un niño, tenía que ofrecer un cordero. ¿Cordero para qué? Para los hijos y la purificación de la mujer. Imagínense. Otra vez señalando a Cristo. Un momento muy especial y personal. Un cordero sacrificado. Vamos a Levítico 14. Levítico 14:3 y 10 al 12. Aquí vamos a ver el sacrificio para el leproso. 12:3. Aquí dice 14. Leí mal. 14:3. Y saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si se ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso. Saltamos de ahí, ya eso era para establecer, está hablando de leprosos. Ahora vamos a ver el 10 al 12. Aquí dice, el día 8 tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite
y un, ¿qué es eso? Log de aceite. Y el sacerdote que le purifica presentará delante de Jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mesará como ofrenda mecida delante de Jehová. Así que, muchos corderos. Para el leproso también, cordero. ¿Qué más? Todavía hay bastante más. ¿Ya se cansaron? Ok, ojalá que no. El quinto, 10 más 5 es 15. Levítico 23:12. Levítico 23:12. Aquí nos dice, y el día que ofreceréis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. ¿Qué está hablando de gavilla? Pues aquí es el sacrificio para la primicia o los primeros frutos de la siega. Interesante. Hasta en eso. ¿Qué más? Levítico 4, 28 y 32. ¿Alguien aquí ha pecado sin saber que se ha hecho pecado a veces? Un cordero para eso. Un cordero para eso también. Aquí en Levítico 4. Sí, puedo llegar. Levítico 4. Queremos el 28 y 32. Aquí el 28 dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por ofrenda una cabra y una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y saltando al 32 dice, y por su ofrenda, por el pecado traerá cordero, hembra, sin defecto traerá. El contexto aquí es nada más por cometer un pecado de ignorancia. ¿Cuántas veces que hace eso? Todos los días, imagínense. Pero qué bueno que los israelitas conocen la ley, ¿verdad? Pobre animalitos, corderos, ¿verdad? Mucho muerte. Vamos con el número 17, aquí. Números 6, vamos a número 6. Y vamos a ver los versículos 12 y 14. Número 6, versículo 12 dice, y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de 1 año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. El punto aquí es, hasta había un sacrificio para el inicio y el cierre del voto del nazareno. Hasta eso, un cordero. Así que 17 maneras en el cual se estaba mostrando el sacrificio a los de Israel, constantemente, de cada día, cada fiesta, cada sábado, cada mes, cada evento especial, todo doblado y encima y hasta 7 veces 70, se podía decir. Bastante corderos. Esto estaba
siempre bombardeando la mente de los israelitas, hablando de la venida del Mesías que va a quitar los pecados. Y nosotros los cristianos estamos viendo eso, a veces eso ya es del pasado. ¿Por qué es del pasado? Porque ya llegó el Mesías, el Cordero de Dios que quita los pecados. Vimos ahí en Juan 1:29 que Juan el Bautista está diciendo, aquí está el sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿De quién? Del mundo. Imagínense, todos esos animalitos murieron, ¿para qué? Para señalar el verdadero Cordero de Dios, que realmente quita el pecado. Por eso celebramos Semana Santa. Si vamos a Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 13:8, y se menciona el Cordero 22 veces en Apocalipsis, y no tenemos tiempo para eso. No. Ya estoy cansado sudando con lo que acaba de hacer. Pero yo fui a cada uno y es interesante. Haga el estudio. Ahí en Apocalipsis se ve al Cordero exaltado y glorificado. La supremacía del Cordero. Interesante. Te exhorto a ir allá. Pues aquí tenemos uno nada más de Apocalipsis 13:8. Posiblemente hay otro, pero aquí hay uno que es interesante. Aquí en Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí el contexto está hablando de los que no creen en Dios, que adoran a Satanás, realmente, a la bestia. Son los malos. Pero aquí nos da una pista realmente del Cordero de Dios. Aquí no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El punto aquí es el sacrificio o Cristo. Ya fue inmolado desde antes que se empezó todos estos corderitos muriéndose, todos los sacrificios que se hacía en la mente de Dios ya estaba inmolado desde el principio del mundo. Eso es interesante. Así que todos los sacrificios estaban mostrándole a Israel, ya pagué tus pecados. Ya pagué tus pecados. Pues ¿cómo es eso? Porque hace 2000 años acaba de llegar Jesucristo y fue crucificado. Ahí fue inmolado el Cordero, ¿no? Pues el punto es, desde el principio, en la mente de Dios, con Dios no hay tiempo. Con nosotros sí hay tiempo, pero para con Él ya es un hecho. Y nada más era que tenía que llegar para hacer el acto, para confirmarlo, para sellarlo. Si vamos a Isaías 53:7. Aquí nos habla en el Viejo Testamento profetizando la venida de Cristo para hacer el sacrificio. Isaías 53, en el versículo 7. Aquí nos dice, angustiado él
y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Que habla de Cristo mismo. Profetizando que Él iba a venir y eso iba a pasar con Él. Pues si regresamos a Juan capítulo 1, 29. Juan capítulo 1, versículo 29. Donde empezamos. Aquí, Juan el Bautista. 1:29 nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías nada más estaba prediciendo, pero aquí vemos que llegó y hasta Juan está diciendo, Él vino para esto, Él vino para hacer el sacrificio. ¿Para qué? El pecado de todo el mundo. Para quitar el pecado de todo el mundo. Si vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Después del sacrificio. Hechos 8:30 al 35. Aquí nos dice, acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Aquí el eunuco, él dijo, ¿y cómo podré sin alguno no me enseñaré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentará con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de del que lo trasquila, así no abrió su boca. En humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondió el eunuco y dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Interesante, ¿no? ¿Por qué leo esto? Porque aquí vemos ligado que las escrituras de la profecía lo liga ¿a quién? A Jesús, a Jesucristo. Él es la persona por el cual, Él es el sacrificio. Él es el que quita los pecados. Y no hay otro. Así que lo que vimos en Isaías estaba prediciendo la venida del Mesías para realizar el sacrificio. En Juan 1:29, Juan está diciendo, aquí está el sacrificio. En Hechos, pues, liga a la persona de Jesucristo. Él es el sacrificio. Vamos a 1 de Pedro 1:18 al 20. 1 de Pedro. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20. Aquí dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo,
pero manifestado por los postreros tiempos por amor de vosotros. Interesante. Aquí Pedro liga desde el principio hasta su tiempo, la razón, el sacrificio. Jesucristo, el Mesías. Nosotros celebramos la Semana Santa, pero la Pascua cristiana, a diferencia de la Pascua judía, los cristianos celebramos el día en que Jesucristo venció la muerte y resucitó, venciendo la muerte, para señalar que pagó nuestros pecados y venció la muerte, y nosotros también vencemos la muerte en Él. Esa es la celebración cristiana. No sé si alguien te ha explicado eso o una vez o nada más es puro fiesta, días libres. Celebramos la Pascua porque Jesús murió venciendo la muerte en su resurrección. Ese debe ser el motivo. Ese es lo que debe animarnos. Esto es lo que se debe proclamar en vez de que puro ignorancia. Otro fiesta a día libre. No, la razón es Jesucristo murió y resucitó. Vamos a Hechos 2:22. Hechos capítulo 2. En los versículos 22 al 25, aquí Pablo predicando a Israel. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Aquí es interesante, está hablando de la muerte y resurrección de Cristo, pero luego está confortando. ¿Cómo? Está predicando la resurrección de Jesucristo. Y cita a David diciendo: Dios está vivo y está conmigo, está a mi lado. Si vamos a Isaías 40:11 para cerrar. Ok. Sí, salté a Hebreos. Vamos a Hebreos 9:12 al 14, perdón. Por eso pongo mis bosquejos ahí. Si no, nunca supieras que estoy saltando mis propias notas aquí. Hebreos 9:12 al 14. Y veremos por qué. Lo tengo ahí. Aquí Hebreos 9:12 y adelante dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rocidos a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí interesante, va con el otro aquí que salté, pero el sacrificio aquí es aplicado al creyente. Él entró al santísimo, lugar santísimo para hacer la ofrenda. Cristo mismo ya hizo eso. Interesante. Ya está aplicado. Desde el principio, ¡pum!, aplicado. A través de la sangre de Cristo. Ahora vamos a Isaías 40. Isaías 40, 11. Con cada uno de estos me quedé parado y meditando. Qué tan precioso el sacrificio. ¿Para qué? Pues aquí en Isaías 40, 11 nos dice, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a los recién paridas. Aquí habla de Jesucristo, el sacrificio, el cordero, como el pastor ahora. Y va a pastorear a las ovejas. ¿A quién? A nosotros. ¿Cómo? Pues nos cuidará. Bien cuidado. ¿Por qué? Porque ya fue el sacrificio, Él entiende. Él nos amó, nos hizo el sacrificio para nosotros, por amor. ¿Para qué? Para cuidarnos, para salvarnos. Así que cuando pensamos de Semana Santa y la Pascua, inmediatamente debemos pensar ¿del qué? Del Cordero. Del Cordero. El que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero que quitó mi pecado. Algo de pensar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a cerrar. Padre Celestial, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por el Cordero, Cristo, que realmente se ofreció completamente. Derramó su sangre preciosa. ¿Para qué? Para limpiarnos, para perdonarnos de nuestros pecados, para darnos la entrada al cielo. Un cielo perfecto, al paraíso, para vivir contigo para la eternidad, en tu presencia. Te damos gracias por eso. Sí, fue un sacrificio de alto precio. Y eso se señala con todos los corderos que Israel sacrificó. Era
montones tras montones. Pero de verdad el sacrificio de Cristo, tu Hijo, fue de alto precio por amor de nosotros. Te damos las gracias. Y pido, Padre, que esto nos anima y nos empuja al servicio de Cristo, el Cordero. Que anunciamos esto donde vayamos. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.